Pero cuando uno escucha hablar, o escucha que van a hablar de alternativas a la preservación, lo hace como sinónimo de pacientes con cáncer en edad joven. A mí, o en edad fértil, a mí me gustaría dar una visión un poquito más amplia de esto, porque la preservación de la fertilidad es más que la paciente con cáncer. Por lo tanto, voy a tratar de darles una idea de acuerdo a lo que me parece que podría ser útil. Los objetivos serían ayudar a tomar conciencia de la necesidad de la preservación de la fertilidad ante cualquier circunstancia que haga peligrar la fertilidad de las pacientes en edad reproductiva. Cualquier circunstancia. O ayudar a tomar conciencia de las alternativas y resultados actuales de la preservación de la fertilidad, con la finalidad de poder brindar el asesoramiento adecuado a las pacientes que lo necesiten. Uno va a explicar y va a tomar conciencia, una vez que tomó conciencia y que sabe cuáles son las alternativas y los resultados, puede con más libertad poder explicar y utilizar estas alternativas precisamente. Yo creo que el rol del ginecólogo es la prevención, o debería ser la prevención. Por eso tomo de nuestro amigo Pedro Figueroa Casas, cuando en el último discurso, cuando nombraron académico de Buenos Aires, de la Academia de Medicina, él dijo una cosa muy interesante en su último discurso que me pareció útil y que lo quiero traer acá. El ginecólogo debería ser el preventólogo, término que no existiría, podemos criticar, pero me gustó el término, preventólogo de la mujer, y como tal debe aconsejarla en las medidas preventivas para poder detectar precozmente eventuales alteraciones en áreas de su incumbencia. ¿Cuál es el rol del ginecólogo de acuerdo a la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva? Dice que es la actualización constante sobre el desarrollo de las estrategias posibles para informar tanto a las pacientes como a la comunidad médica relacionada con el tema, plantear y desarrollar las estrategias necesarias para la preservación de la fertilidad en forma oportuna y menos traumática posible, y la información detallada de todas las alternativas posibles, de los riesgos de los futuros embarazos, de la disponibilidad del material criopreservado, que para los pacientes esto es una incógnita, y de toda otra duda relacionada con el tema. ¿Cuáles serían las indicaciones? Yo lo voy a dividir en dos indicaciones. Una, que es lo que se llama la disminución de la reserva ovárica de causa fisiológica, edad y fertilidad. El tema que muchos trabajos en la bibliografía hablan de causas sociales, lo cual no me parece que sean causas sociales. La causa social exclusivamente podría ser, y es la más frecuente, la postergación de su maternidad más allá de los 35 años de edad. Hoy en día sabemos que esto es una realidad. Sabemos que nuestras hijas y nuestras pacientes cada vez buscan embarazos más tarde, por causas económicas, desarrollo personal, competitividad laboral, mejor calidad de vida o porque todavía no tienen pareja estable. Lo que he leído yo en los trabajos que hablan de causas sociales es cuando a los 25 años ya se sabe que van a postergar su maternidad y por lo tanto empiezan a preservar su fertilidad, cosa que en nuestro país no es la realidad. Porque el no tener pareja estable no es admisible para nadie hasta que no llega a una edad razonable como para pensar en eso. Vamos a hacer un poquito de hincapié en esto, edad y fertilidad. Es la disminución fisiológica de la reserva ovárica y la transición entre la capacidad reproductiva y la no reproductiva, y se presenta a partir de los 35 años. Precede el cese de la última menstruación con un tiempo de duración largo y variable en cada paciente, y se puede manifestar por síntomas clínicos, trastornos del ciclo, síntomas neurovegetativos y dificultad para embarazarse, o ser absolutamente asintomáticos. Y acá es donde yo insisto en que hay que estar atentos. Cuando uno ve una paciente de 25 años con algún síntoma, como por ejemplo trastorno del ciclo, síntomas neurovegetativos, etc., no deberíamos darle un anticonceptivo y decirle esto es pasajero y se te va a pasar con 3 meses de anticonceptivo, sino deberíamos empezar a estudiar la reserva ovárica de esa paciente para no encontrarnos con sorpresas cuando ya viene la paciente con una menopausia precoz, como vamos a ver después. La influencia de la edad todos lo conocemos. Sabemos que a partir de los 34 35 años el índice de fecundidad por ciclo desciende categóricamente hasta los 45 46 años, que en general no se tiene, y este trabajo mucho más objetivo, que es la disminución de la reserva ovárica con las biopsias, que muestra el promedio de folículos por milímetro cuadrado y el porcentaje de folículos primordiales. Fíjense, menos de 25 años, 18 y 26, 26 a 35, similar, 16 y 96, pero fíjense después los 36 años. Promedio de folículos por milímetro cuadrado, 3,
promedio porcentaje de folículos primordiales 77, el daño de la edad fisiológica. Y el último, es la edad y la técnica de fertilización asistida mostrada por la Sociedad de Medicina Reproductiva, en la cual muestra las tasas de embarazo y de nacidos vivos cuando se hizo un solo tratamiento y se unificó los criterios, fertilización asistida. A partir de los 35 años, fíjense las tasas de embarazo y las tasas de nacido vivo. Esta es una realidad, pero los que hacemos fertilidad la tenemos todos los días presente con nosotros. Y para el ginecólogo general lo deberíamos tener presente para poder prevenir esto que estamos tratando de hablar o demostrar. ¿A qué se debe la disminución de la reserva ovárica? Se debe a lo que sabemos, una foliculogénesis y tiroidogénesis disminuida, alteraciones del ciclo con oligoanovulación, pobre respuesta a la estimulación si nos toca estimularla, disminución de ese índice de fecundidad por ciclo con alteración de la cantidad o calidad ovocitaria, calidad embrionaria, alteración de la implantación o altos porcentajes de aborto y aneuploidía propias de la edad. ¿Cuál es la realidad de nuestro instituto? Miren, en nuestro instituto, pacientes mayores de 40 años o pobres respondedoras, muchos de ustedes me dirán, pero es un instituto de referencia, esto no es la realidad, pero esto es lo que nos ocurre a nosotros. Pacientes con más de 40 años son el 54% de nuestras pacientes que van a fertilización asistida. Esto debería estar totalmente inverso para que nosotros podamos tener porcentajes de éxito razonables, en edad razonable, porque después, aparte de las causas de fertilidad, está la causa de la edad, que es muy importante. Y esto es lo que pasa. El 54% de los pacientes que a los 40 años empiezan a buscar su fertilidad. Esto es un ejemplo de cómo van subiendo los porcentajes, los tratamientos de evolución del número de procedimientos de acuerdo a la edad de la paciente y al paso y al correr de los años. Y esta es otra realidad. Fíjense este grupo de pacientes. Tasa de embarazo a los 40 años, 28.8%. Fíjense a los 46 años, 8.6%, a los 0% a los 46, 8.6% a los 45 años. Y fíjense esta, que es más grave todavía, la tasa de nacidos vivos, 15.2, 12, 9, 4, 7, 4, 0 a partir de los 45 años. Y esta es una realidad, y esto que nos ocurre a nosotros en nuestro instituto es igual a los procedimientos, a esta gran estadística de los procedimientos de fertilización asistida de la Sociedad Americana de Fertilidad, con 100.000 ciclos anuales. La segunda causa, disminución de la reserva ovárica de causa patológica, que es lo que se llama la falla ovárica precoz. Causas idiopáticas, sintomatología escasa, causas iatrogénicas, quimio o radioterapia en caso de tratamientos oncológicos o de enfermedades autoinmunes, causas quirúrgicas, cirugías pelvianas múltiples, endometriosis recidivantes con cirugía sobre el ovario que nos produce una disminución franca de la reserva ovárica, grandes adherencias pelvianas, o bien las causas menos comunes, causas autoinmunes, genéticas, infecciosas, etc. Todo este grupo se llama falla de reserva ovárica y es la disminución de la función ovárica antes de los 35 años, con aparición de síntomas o signos de diferente intensidad. Se debe a atresia acelerada de los folículos, que pueden ser de causa medicamentosa o gonadotóxica, la quimioterapia es la realidad, enzimáticas, autoinmunes, órganos específicos, ligadas a enfermedades sistémicas y ligadas al cromosoma X fundamentalmente. Pacientes oncológicas están dentro de este grupo de las causas patológicas, y esto me voy a detener un minutito. ¿Qué dice la Sociedad de Oncología Clínica de Estados Unidos en sus guías del año 2006? Dice que el fundamento real de la preservación de la fertilidad en pacientes oncológicos es la capacidad que debería tener la mujer de tener un hijo biológicamente propio. Es un factor importante a tener en cuenta en aquellas pacientes en edad reproductiva. ¿Qué quiere decir biológicamente propio? Bueno, lo que todos imaginamos. Hoy en día, con la donación de óvulos, donación de embriones o adopción, podría evitarse. Pero lo que le da el fundamento a la preservación de la fertilidad en estas pacientes es que la paciente tiene todo el derecho de tener un hijo biológicamente propio. Es importante pensar primero, dice la sociedad, en preservar la vida de la paciente, nadie lo duda, sin olvidar el anhelo natural de cada una de ellas de tener un hijo en el futuro próximo, que hoy en día cada vez es mayor y mejor por la evolución de las terapéuticas. Solo el 7.6% de los pacientes remitidas a la consulta de preservación de la fertilidad en 70 centros de los Estados Unidos mostró que solamente el 7.6% de las pacientes aceptan el tratamiento. ¿Y a qué se debe? Se estudiaron los factores de predicción. Y eso se debe a la edad. Fíjense, cuanto mayor edad,
son la mayor cantidad de pacientes que preservan la fertilidad, al contrario de lo que uno creería. Pero esto es porque consideran que las pacientes en el análisis de cada uno de estos factores están más maduras. La paridad, por supuesto, cuanto menor es la paridad de pacientes, mayor son las pacientes que lo hacen. La formación de la paciente, ingresos, estadio del diagnóstico del paciente oncológica y por lo tanto el pronóstico y el conocimiento detallado que nosotros los médicos tendríamos que explicar al paciente. Por eso dentro de estos factores de predicción, una de las críticas que se hace, que solamente el 8% de las pacientes lo aceptan, es porque tal vez no estemos transmitiéndole lo que es la verdadera, no solo necesidad, sino la realidad de la preservación de la fertilidad de estas pacientes. Dos palabras sobre fertilidad y cáncer. La incidencia de cáncer en la infancia es de 1 de cada 2.5 cada 1000 niños, y de 1 a 2.5 cada 1000 niños, y la sobrevida es cada vez más alentadora. Para el año 2010 se había calculado que 1 de cada 250 adultos eran sobrevivientes de cáncer diagnosticados y tratados durante su infancia, y que la fertilidad se ve severamente disminuida en los niños o adolescentes sobrevivientes de cáncer sometidos a altas dosis de quimioterapia o irradiación. Los cánceres más comunes, cáncer de mama, melanoma, carcinoma cervical, depende del nivel sociocultural, como todos sabemos, linfoma no Hodgkin o leucemia, mostrada en la bibliografía que mostramos acá y que no lo vamos a insistir en eso. ¿Cuál es el efecto de la quimio o de la radioterapia? Depende de la droga utilizada, de las dosis indicadas, del método de administración oral intravenoso, de la enfermedad que le dio origen, la edad, el sexo, dosis y tamaño de los campos de irradiación. Las drogas con mayor riesgo son los alquilantes, la ciclofosfamida, clorambucil, metfalano. Las drogas no alquilantes provocan menor compromiso, metotrexate, vincristina, o no generan trastornos importantes de la fertilidad, y si lo generan muchas veces son transitorios. La dosis acumulada parece ser más importante que la frecuencia de aplicación de la misma. Cuando uno tiene hasta acá las indicaciones fisiológicas o patológicas de indicación, tenemos que determinar con qué elementos utilizamos para marcar la disminución de la reserva ovárica, previniendo el progreso de la misma o previo a la utilización de la quimioterapia. La FSH, la inhibina, el estradiol, la hormona antimuleriana y el conteo ecográfico de folículos centrales. No nos vamos a detener en ello, solamente quiero hacer hincapié en esto. La hormona antimuleriana es el marcador independiente del ciclo. Todos sabemos que es lo mismo hacerlo al día 3, al día 8, al día 12, y a veces en pacientes oncológicas es muy importante para no esperar al día 3 del ciclo posterior para hacer una determinación antes de que comience con la quimioterapia. Es un test de reserva ovárica y predictor de transición menopáusica. Fisiológicamente actúa inhibiendo el reclutamiento folicular. Es producido por las células granulosas de folículos preantrales y antrales pequeños, hasta 8 milímetros, con valores que son variables y difíciles de determinar en un laboratorio. 0 a 10 a 3.5 nanogramos por mililitro. Ojo con esto, no todos los laboratorios están capacitados para hacer una hormona antimuleriana y todavía tenemos que ser cautos en hacer el análisis exclusivamente por la hormona antimuleriana. Medida de la población folicular independientemente del ciclo gonadotrófico, se hace desdosable en la pubertad hasta la menopausia y disminuye con el descenso de los folículos centrales y con la edad, si bien no existe una correlación directa entre el resultado y la fertilidad. La correlación es mayor con la FSH y estradiol que con la hormona antimuleriana en este momento. La correlación, no la muestra del mismo. El conteo ecográfico de folículos es muy importante. Número de folículos centrales y volumen de ambos ovarios a comienzo del ciclo, excelente predictor ovárica de la reserva ovárica. Y ahora viene la segunda parte, estrategias de preservación de la fertilidad. Hasta acá, ¿qué indicaciones teníamos? ¿Cuál era la reserva de la paciente? ¿Y cuáles causas tenemos que estar atentos para evitar y hacerlo, como decía la Sociedad Americana, en el momento oportuno, la preservación de la fertilidad? La preservación empieza con la preservación quirúrgica, cirugías innecesarias. Vamos a hablar un minuto de eso. Cirugías conservadoras, transposición de ovario, supresión ovárica con análogos del gen RH o anticonceptivos orales y criopreservación de embriones, de ovocitos o de tejido ovárico. Cirugías innecesarias. La paciente en edad reproductiva con patología benigna nunca, como todos lo sabemos, somos todos ginecólogos, pero nuestros amigos los cirujanos muchas veces se les va un poquito la mano. Le hacen una apendicectomía y le sacan una cuña de ovario porque tenía un quiste y sabemos que era un cuerpo lúteo o un folículo del paciente.
o el quiste dermoide o el quiste endometrósico, el endometrioma, patología benigna en pacientes jóvenes que se hace la oforectomía en lugar de hacer la quistectomía con conservación de ovario, porque por más chico el pedazo de ovario que queda, tiene miles de folículos presentes para la futura fertilidad de esa paciente. Cirugías conservadoras, esto es más para los oncólogos. ¿En qué casos? Ante todo, yo quiero decir que es necesario un diagnóstico correcto y estratificación precisa de la patología oncológica que estamos tratando, con la obligación de informar al paciente sobre los riesgos y beneficios. La posibilidad de control estricto poscirugía. Sabemos que en el hospital muchas pacientes se pierden por la situación social o sociocultural que estamos viviendo, y a veces esto, si bien estaría indicado, no sería una indicación precisa. Y las indicaciones, bueno, carcinoma de ovario, el borderline, el estadio 1A, carcinoma de células germinales, carcinoma de cuello, estadio 1A, 1-2, estadio 1B1, bueno, esto sería para discutir, o bien carcinoma de endometrio, hiperplasias atípicas, como vimos hoy, estuvimos charlando esta mañana con algunas pacientes que tenemos un carcinomas estadios iniciales de endometrio. Transposición de ovario. La paciente que va a radioterapia, es muy difícil evaluar el beneficio de la misma. Se habla de que podría ser una eficiencia discutida entre el 5 y el 10%. Se puede hacer por vía laparoscópica, es sencilla. La estimación tanto del daño ovario como de la posibilidad de concepción es imposible de realizar. Por eso tiene algunos detractores. Complicaciones pocas, pero puede haber dolor pelviano, adherencias y eventuales metástasis en ese ovario. Indicaciones frecuentes, Hodgkin, carcinoma cervical, en la cual se le debe hacer radioterapia. Supresión ovárica, otro tema controvertido. Se intenta lograr un efecto de quiescencia del epitelio germinal similar a la premenarca, siendo sus resultados contradictorios. Los mecanismos de acción que se han propuesto son el efecto hipogonadotrófico, con disminución de los folículos primordiales, disminución de la vascularización producida por el hipoestrogenismo, o un efecto directo del análogo sobre los ovarios con un aumento de la molécula intragonadal antiapoptótica. Cuando uno más lee, más encuentra diferencias. Fíjense, Blumenfeld fue uno de los que comenzó a trabajar con el tema. ¿Qué dice? Toda mujer en edad reproductiva tratada con quimioterapia debe recibir cotratamiento con análogos, pero asociado, si es posible, a técnicas de criopreservación. Falcone dice que el análogo es la única protección ovárica de utilidad frente a la quimioterapia. Y Oktay, que es el más progresista, un canadiense que trabaja mucho en el tema, dice el beneficio de la protección ovárica con análogos no está probado y es desconocido. Por lo tanto, este tratamiento no debería ser ofrecido como único método para preservar la fertilidad. Supresión ovárica con anticonceptivos. Son los más frecuentemente utilizados por su bajo costo y ausencia de efectos secundarios, por lo menos a nivel hospitalario o en pacientes que no tienen acceso a comprar un análogo de GnRH. Diversos grupos de estudios de linfoma encontraron un efecto protector de su uso en pacientes sometidas a quimioterapia, pero son discutidas sus indicaciones. Criopreservación. Hay dos métodos. El método lento, que prácticamente se está descartando, que utiliza concentraciones de crioprotector y tasas de enfriamiento bajas para poder deshidratar lentamente la célula y evitar el grave daño de la célula, que es la formación de hielo intracelular. O la vitrificación. Utiliza concentraciones altas de crioprotector que al enfriarse muy rápidamente solidifican sin la formación de hielo intracelular. 3 criopreservaciones de embriones. En la actualidad es el método más desarrollado y más efectivo de la preservación de la fertilidad, con una amplia experiencia en el tratamiento de la fertilización in vitro desde hace más de 20 años. Imposible de realizar en pacientes prepúberes, adolescentes, mujeres sin pareja estable, con cánceres hormonodependientes que no nos permite la estimulación, o bien por razones éticas, morales, sociales o legales, en la cual nos es difícil decidir congelar 1, 2, 3, 5 embriones en una paciente que no sabemos cuál va a ser su pronóstico de vida, no reproductivo, su pronóstico de vida, y por lo tanto estamos creando embriones sin destino de entrada nomás, cuando uno se entusiasma con la metodología y no lo adapta al paciente que nos toca adaptarlo. Criopreservación de ovocitos. Es el gran avance en la preservación de la fertilidad, con grandes ventajas éticas, morales, legales y sociales con respecto a la criopreservación de embriones. No vale la pena explicar el tema. Posibilidad de criopreservar ovocitos maduros, si pudiéramos estimularla, o maduros o madurados in vitro,
con métodos lentos o vitrificación, siendo mayor el éxito cuanto mayor número de ovocitos se tengan. El desempeño reproductivo con métodos de ovocitos congelamiento lentos es mala. Es mala, el congelamiento lento de ovocitos humanos tiene una baja tasa de éxito. Acá vemos la tasa de embarazo por transferencia, son 13, 40, algunos más altos, pero en resumen es 15.3% y la tasa de nacidos vivos por ciclo son 10.3%. En cambio, con los ovocitos vitrificados es absolutamente diferente, hay mucha más experiencia en este momento, hay miles de ovocitos congelados y diría centenas, no está descrito cuánto número de embarazos a partir del método descrito por Kuwayama a partir del año 2005, en lo cual mejoró significativamente los embarazos por transferencia 40, 46, 56, 33, 32, 34, 43, 62 y las tasas de nacidos vivos. Nuestra experiencia, primero la experiencia del mundo, la experiencia, uno de los que más tienen son los italianos, porque ustedes saben que la ley más restrictiva y no permite, o no permitía, no sé si ya no cambió últimamente, a congelar embriones y por lo tanto ellos congelaban ovocitos y utilizando el método de Kuwayama tenían número de ovocitos vitrificados en esta publicación. La sobrevida del ovocito vitrificado, que era el gran problema, fuera del 98.9%, con una fertilización del 91.5% y con un porcentaje de embarazo todavía un poquito baja en comparación con la criopreservación de embriones, que está en un 35%. Nuestra experiencia en el instituto, que lo venimos haciendo desde el año 2008, tenemos 152 casos de vitrificados con 926 ovocitos vitrificados, con una sobrevida excelente de 89%, 89.8%, 90%, con una tasa de fertilización del 68% y con una tasa de embarazo clínico del 28.1%, bastante adecuada y parecida a la bibliografía internacional. Criopreservación de tejido ovárico. Técnica ideal en pacientes adolescentes o premenarca. En la actualidad se considera como experimental y con algún riesgo de implantación de células neoplásicas en leucemia y neuroblastoma. Obtención de material por cirugía laparoscópica o laparotómica, se dividen en pequeñas o múltiples láminas delgadas de la corteza ovárica o bien de la totalidad del ovario y si fuera posible con conservación del pedículo vascular para la mejor llegada del criopreservante al interior de ese ovario o bien en láminas delgadas para que el tejido ovárico pueda recibir rápidamente el criopreservante y no sufrir la falta de vascularización. Trasplante por vía quirúrgica a nivel ortotópico, se lo hace en ovario, haciendo una pequeña cuña en el ovario restante, se sacó uno o en los dos ovarios, o próximo al el peritoneo próximo al hilio ovárico que está muy vascularizado. Y el heterotópico, que es la pared abdominal, antebrazo, peritoneo, aumento, y hay embarazos, pocos embarazos, pero descritos de todos los métodos. En el año 2004 Doné fue el primero que describió el primer embarazo a partir de tejido ovárico congelado. Hay descritos a 2012, publicado en febrero de este año, 20 bebés nacidos. Por eso hoy se considera experimental, porque es muy difícil de repetir estos procedimientos, aunque existen, y varios casos de recuperación de ciclo de duración variable. Uno trasplanta el tejido ovárico y puede durar a veces 4 meses, a veces 6 meses, a veces 18 meses, pero no mucho más que eso. Es como el tejido sufrió, no logra una adecuada vascularización y por lo tanto la recuperación del ciclo, el descenso de FSH, el aumento del estradiol, etcétera, ocurre y por eso los embarazos deben ser buscados inmediatamente a la búsqueda de embarazo. Para terminar, ¿cuál es el protocolo que nosotros en nuestro instituto hacemos? En pacientes sin posibilidad de ser estimuladas por falta de tiempo antes del comienzo de la quimioterapia, por un tumor hormonodependiente que no pueda ser estimulado o prepúberes. 2. Primero, captación de ovocitos, de folículos centrales in vivo o de trozo de biopsia de tejido ovárico. De cualquiera de los dos lados se puede hacer. Se los madura in vitro, se criopreserva en metafase 2, que como saben es el ovocito maduro. Se los fertiliza y criopreserva embriones si la paciente tiene una pareja estable y quiere hacerlo. Y discutimos con ella la necesidad y la opción para hacerlo. Y el segundo, simultáneamente, la criopreservación de tejido ovárico junto con la captación de ovocitos. En pacientes con posibilidad de ser estimuladas, esto es más sencillo. Estímulo ovárico con distintos esquemas, captación ovocítica, fertilización en pareja estable, criopreservación de embriones o criopreservación de ovocitos
que es la opción actual de mayor importancia, y simultáneamente la criopreservación del tejido ovárico. Entonces concluimos esta somera revisión de lo que hoy en día existe en preservación de la fertilidad en las indicaciones amplias, es que debemos primero tener presente la influencia de la edad sobre la fertilidad y estar atentos a cualquier síntoma o signo que aparezca disminuir la reserva ovárica de la paciente que nos consulta. Informar a las pacientes de las alternativas de la preservación de la fertilidad para no perder la oportunidad, porque hay un solo momento de oportunidad, que es antes del tratamiento con quimioterapia o radioterapia, para no perder la oportunidad que estas técnicas ofrecen con un presente y un futuro muy promisorio. Conocer tanto la existencia como los resultados de estas diversas estratégicas, con un pequeño resumen como hemos hecho recién, para la preservación de la fertilidad en pacientes en edad reproductiva, para que le podamos nosotros transmitir estos conocimientos que nosotros tenemos y saber y ayudarlas a ellas y a sus padres si son jóvenes a la decisión final para esta técnica que el día de mañana probablemente se puedan arrepentir de no haberla hecho. Muchas gracias.